Saludos compañeros, bienvenidos a la segunda entrega del apartado 4. La salud es primero, 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas, de la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, ciclo escolar 2021-2022. Entonces partimos de la segunda a la novena intervención. Segunda intervención, 2, manos limpias. Mantener las manos limpias es una forma de protegerse y proteger a las demás personas, ya que cuando el virus SARS-CoV-2 llega a las manos de una persona y este no se elimina a través de lavado con agua y jabón o con solución de alcohol gel al 70%, puede pasar de una persona a otra. Es por ello que el lavado de manos debe ser una práctica frecuente durante la jornada escolar para evitar este y otro tipo de enfermedades en la comunidad. Al ser una práctica crucial para prevenir enfermedades, es importante que las escuelas, con el apoyo de las familias y de las autoridades educativas locales, prevean la disponibilidad de agua y jabón o solución de alcohol gel al 70%, toallas de papel para el secado de manos, depósitos de basura protegidos con bolsa de plástico en baños, salones, oficinas y áreas comunes, entre otros. Tercera intervención. 3. Vacunación del personal educativo. Hay personas que tienen más probabilidad de desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Personas en estado de embarazo, personas que viven con obesidad, personas adultas mayores, personas que viven con diabetes mellitus descontrolada, hipertensión arterial sistémica, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con asma, personas con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, personas con insuficiencia renal crónica, personas que viven con enfermedades que requieren tratamiento con inmunosupresión, personas que viven con VIH o SIDA, personas que tienen cáncer en tratamiento. Para el personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación, el regreso a las actividades presenciales será posterior a los 14 días de su vacunación, lo que significa que el nivel de riesgo personal de presentar un cuadro grave o fallecer por COVID-19 ha disminuido gracias a la vacunación. Por tanto, maestras y maestros y personal de apoyo y asistencia a la educación en alguno de los grupos de riesgo podrán volver a sus actividades escolares con las medidas de prevención necesarias, teniendo un cuidado puntual de su estado de salud. Asimismo, se recomienda que dentro del primer mes de haber regresado al trabajo, se les otorguen las facilidades para acudir a consulta médica para evaluar su control. Las personas trabajadoras con diabetes, hipertensión y cardiopatías deberán acudir a consulta médica al menos cada 3 meses. Cuarta intervención, cubreboca obligatorio. Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubreboca desde el ingreso al inmueble y hasta salir del mismo. Deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta. Esta medida no es aplicable para menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Ver anexo 3, uso adecuado del cubreboca. El cubreboca podrá elaborarse conforme a las indicaciones del anexo 4. ¿Cómo elaborar un cubreboca casero? El alumnado debe llevar un cubreboca de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben contar con cubreboca de reserva para niñas, niños y adolescentes que se presenten sin ese aditamento en la escuela. Las medidas de protección, como el uso del cubreboca, deben ser seguidas no solo en el interior de la escuela, sino que se debe portar de manera correcta en el transporte que se utilice. El cubreboca con válvulas de respiración o ventilación no está permitido, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco se debe utilizar mascarilla N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud. No se debe sustituir el cubreboca por careta, protectores faciales o lentes protectores, ya que no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean. Quinta intervención, sana distancia. Una de las medidas básicas para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 es mantener una sana distancia entre las personas. Es recomendable que, en lo posible, se involucre la participación de niñas, niños y adolescentes
en la toma de decisiones de las acciones que se pretendan implementar en la escuela y en el salón de clases para mantener la sana distancia. Las madres, padres de familia o tutores podrán decidir si sus hijas o hijos se reincorporan a clases presenciales. Es posible que en los primeros días de regreso a clases la asistencia a la escuela sea reducida. Independientemente de ello, es necesario que las escuelas implementen las medidas que permitan guardar la sana distancia, por lo que, para lograr esto, en las escuelas se sugiere atender los siguientes puntos. A. Habilitar todas las entradas del plantel para evitar aglomeraciones de personas en entradas y salidas del plantel educativo. B. Reorganizar el salón de clases, colocando los asientos de las alumnas y los alumnos a una distancia de 1.5 metros hacia sus 4 lados. Esto debe preverse también en los espacios destinados para personal docente y administrativo de la escuela. C. Maximizar el uso de espacios abiertos y establecer una pausa fuera del salón de clases cada 50 minutos. En el caso de que el mantenimiento de la sana distancia, según el número de integrantes del grupo, haga necesario alternar días de asistencia, podrá explorarse alguna de las siguientes opciones. Para primaria, se podrá convocar a las alumnas y alumnos de acuerdo a su apellido, a efecto de facilitar la organización familiar, como se muestra en el cuadro siguiente. Días de asistencia a la escuela y descripción. Lunes y miércoles. Estudiantes con inicial del apellido paterno de la A a la M. Martes y jueves. Estudiantes con inicial del apellido paterno de la N a la Z. Viernes. Alternar una semana a las y los estudiantes que asistieron el lunes y miércoles y la siguiente semana a las y los estudiantes que asisten martes y viernes. En el caso de secundaria y otros niveles educativos, un ejemplo de organización podría ser la asistencia por semana según la inicial del apellido paterno. A la M podrán asistir la semana 1 y el otro grupo de estudiantes en la semana 2, a fin de que todo el alumnado participe en las clases de las diferentes asignaturas. Otra opción en el caso de secundaria es la asistencia en semanas dinámicas, con base en 2 semanas. 3 días de la primera semana y 2 días de la segunda semana asistirá a la primera sección del grupo. La segunda sección trabajará 2 días de la primera semana y 3 días de la segunda semana. Las escuelas con matrículas pequeñas, como las unitarias, ofrecerán diariamente el servicio educativo al total de niñas, niños y adolescentes, siempre que se garantice la sana distancia. Evitar aglomeraciones en el inicio y fin de la jornada, el recreo o receso escolar, entre otros. En todos los casos, la organización de la asistencia alternada deberá atender a las condiciones de las escuelas. Por ello, esta decisión será tomada por el Consejo Técnico Escolar en acuerdo con las madres, padres de familia o tutores. Independientemente de la forma en que se organice la escuela para mantener sana distancia entre sus integrantes, es indispensable garantizar que todo el alumnado cuente con el mismo tiempo total de estudio. Sexta intervención. Optimizar el uso de espacios abiertos. A. Señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes. Para referencia, consultar el ejemplo del anexo 5, sugerencia de señalización en la escuela y el salón de clases. B. Ante la falta de espacios, procurar acondicionar instalaciones temporales, por ejemplo, espacios de juego techados. C. En las sesiones de educación física se recomienda realizar el lavado de manos antes y después de las actividades. Ver anexo 2, técnica de lavado de manos. Evitar el contacto físico entre niñas, niños y adolescentes, siempre procurando guardar la sana distancia. Realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilicen. Utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual y, paulatinamente, incorporar aquellas en las que interactúen en pequeños grupos, manteniendo la sana distancia. Por ejemplo, retos motores, recorridos motrices, circuitos de acción motriz, entre otros. Séptima intervención, suspensión de ceremonias o reuniones. A. Se suspenden las ceremonias, reuniones escolares y formaciones de las y los alumnos. B. Las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la escuela o actividades académicas que requieran la participación de madres, padres de familia o tutores con el personal docente de carácter informativo
o de toma de decisiones podrán realizarse de manera presencial con un número reducido de participantes en espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia. Asimismo, podrán utilizarse los medios de comunicación disponibles. Octava intervención. Detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad. Ante la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en alumnos, personal directivo, docente, administrativo o de apoyo y asistencia a la educación del plantel, y a fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar, se establece el siguiente esquema. Escenario 1. Sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID-19 en la escuela. Lavado de manos, uso de cubrebocas, limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza del salón y escuela, sana distancia, 1.5 metros en aulas y otros espacios escolares. Filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Escenario 2. Ante caso sospechoso y o confirmado de COVID-19 en la escuela. Notificación a autoridades educativas y sanitarias. Dado que el personal docente que atiende ese grupo ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde, no requerirá de aislamiento. Solo debe estar atento a los signos y síntomas que pudieran desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con el alumno o docente sospechoso. Si presentan síntomas, sí deberán aislarse en su domicilio. Lavado de manos, uso de cubreboca, limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza del salón y la escuela. Sana distancia, 1.5 metros en aulas y otros espacios escolares. Filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Novena intervención. Apoyo socioemocional para docentes y alumnos. En el regreso a clases es de vital importancia cuidar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como del personal de la escuela. Fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte emocional para el alumnado. En este sentido, se considera fundamental gestionar desde los primeros días de clases ambientes de escucha, apertura para la identificación y expresión de emociones, tanto de adultos como de niñas, niños y adolescentes, como una condición de base para avanzar en los aprendizajes. Habrá alumnos que necesitarán ayuda para sobrellevar el estrés generado por la epidemia y estar preparados para el aprendizaje, así como para mejorar su desempeño. Para ello, el personal docente deberá consultar el fichero. Cuidar de otros es cuidar de sí mismo. Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia, que incluye actividades breves para que niñas, niños y adolescentes aprendan a encontrar la propia calma, a conocerse a sí mismos y a generar vínculos afectivos seguros. El fichero está disponible en el siguiente enlace. Adicionalmente, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, han llevado a cabo acciones para la capacitación del personal docente en temas prioritarios de salud mental infantil y del adolescente en el ambiente escolar, los cuales pueden verificarse en la página de climsims.gov.mx. Es importante que la escuela y las madres, padres de familia o tutores trabajen de manera conjunta. Por ello se recomienda promover que tanto familias como el personal docente hablen con las niñas, niños y adolescentes sobre sus emociones para generar un ambiente de confianza. Esto puede lograrse reconociendo que es normal haber experimentado durante la emergencia emociones como miedo al contagio, pánico, temor a salir de casa, miedo a que las madres, padres de familia, tutores y cuidadores se enfermen, ansiedad de separarse de las figuras principales. De esta forma, las niñas, niños y adolescentes podrán comunicar a los adultos cómo se sienten y será más fácil identificar la necesidad de una valoración. Es importante tener en cuenta que en los primeros días de clases, bajo este contexto, puede presentarse ansiedad frente a la separación de sus seres queridos, sin importar la edad. Se recomienda favorecer la expresión de emociones mediante preguntas, técnicas y juegos
que permitan la búsqueda intencionada de malestares emocionales con respecto a lo que experimentaron en el confinamiento y cómo éstas han ido modificándose hasta el momento actual. Se propone en preescolar, mediante el juego o el dibujo, promover que sus alumnas y alumnos expresen emociones, miedos y preocupaciones. En primaria, invitar a sus alumnas y alumnos a expresar las experiencias que vivieron durante la emergencia para fomentar el respeto y la tolerancia entre ellos. En secundaria, los adolescentes pueden tener mayor dificultad para expresar en el grupo las emociones que experimentaron durante la emergencia, por lo que se sugieren actividades individuales de reflexión. En preescolar, se sugiere tener en cuenta que durante esta edad, las niñas y los niños pueden tener cambios importantes en su comportamiento. Si persisten y causan dificultades en su entorno escolar o en el aprendizaje, se sugiere referir para su valoración. En primaria, los síntomas depresivos y ansiosos pueden predominar, pero también los problemas de conducta y las alteraciones en el aprendizaje. Si son significativos e interfieren en su desarrollo, se recomienda canalizar para su valoración. En secundaria, identificar expectativas relacionadas a sus miedos y preocupaciones, sobre todo si consideran que habrá cambios para la etapa actual del desconfinamiento. En preescolar, tomar en cuenta que algunos estudiantes han experimentado pérdidas y es posible que presenten reacciones de duelo, por lo que es importante acompañarlos y evaluar su curso, apoyarlos en la manifestación y expresión de sus emociones. Recordar que hacerse cargo incluye ser empático y sensible. En primaria, tomar en cuenta que algunos estudiantes han experimentado pérdidas y es posible que presenten reacciones de duelo, por lo que es importante acompañarlos y evaluar su curso, apoyarlos en la manifestación y expresión de sus emociones y recordar que hacerse cargo incluye ser empático y sensible. Igual para el nivel de secundaria. Evitar el estigma hacia aquellas personas que hayan presentado la enfermedad durante la emergencia o que tengan familiares que hayan enfermado o fallecido y prevenir la discriminación y las conductas de acoso escolar por dichas razones. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer la confianza entre las alumnas y alumnos para expresar sus emociones. Tomar en cuenta que estarán ansiosos de compartir con sus amigas y amigos. Sin embargo, la sana distancia debe permanecer, por lo que realizar actividades lúdicas en grupo, dirigidas por los docentes, pueden ayudar a mantener la sensación de cercanía y el orden entre los educandos. Tener en cuenta que el malestar emocional puede generar ausentismo durante la primera semana, por lo que se requiere tolerancia ante esta situación. Si esto persiste, valorar la referencia para su valoración, reiterando que la asistencia a clases presenciales no es obligatoria. Es importante considerar que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes, pero si posteriormente a esto los síntomas emocionales no han mejorado, el desempeño académico se ve afectado y los cambios en la conducta persisten. Es recomendable acudir a valoración a la institución de salud mental y adicciones indicada. Para determinar si se requiere apoyo, se recomienda la observación constante del estado emocional de las niñas, niños y adolescentes, aunados a las siguientes acciones. Mantener contacto constante con las madres, padres de familia o tutores para lograr la adaptación adecuada de las y los alumnos en esta nueva forma de acudir a la escuela. Los signos de alarma son importantes para identificar la necesidad de canalización a una valoración para una detección y tratamiento oportunos. Preescolar. Si se orinan o defecan durante la noche o el día, conocidas como regresiones del control de esfínteres, cambios en el apetito, insomnio caracterizado por dificultad para iniciar o mantener el sueño, berrinches frecuentes que salgan del control de las madres, padres de familia, tutores o docentes, y que lleven a la niña o niño a lastimarse, cambios en el comportamiento o irritabilidad importante. Primaria, síntomas somáticos, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos antes de ir a la escuela, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, miedos excesivos, alteraciones del sueño, cambios en el apetito. Secundaria, cambios conductuales, aislamiento social,
cambios de amistades y poca apertura con las madres, padres de familia o tutores para conocer a sus amigos y sus actividades cotidianas, pobre comunicación, irritabilidad y agresividad, consumo de sustancias o autolesiones, puede desde arañarse hasta cortes en diferentes áreas del cuerpo, peleas constantes, ideas de desesperanza, ideas de muerte, incluso mencionar que sería mejor morir.